una referencia obligada y puntual para el análisis político y la disección de los poderes públicos. Su hechura académica y hacedor de la democracia desde las organizaciones civiles es de larga data. Es consejero electoral del IFE, hoy nos advierte del rampante autoritarismo que se vive en México y ese burdo empeño de los nuevos detentadores de los espacios públicos que buscan, ya sin escrúpulo alguno, adueñarse de todo el país. ¿Preocupado? Preocupado. ¿Deberíamos estar preocupados? Creo que sí. Concluye el año y el primer año del gobierno de Sheinbaum. Concluye el primer año de Sheinbaum, pero concluyen 7 de un periodo político distinto en México. 7 años de lo que llaman la Cuarta Transformación. 7 años del obradorismo, en mi opinión, y de un proceso que ha venido a romper lo que conocimos como la transición a la democracia y un proceso fallido en muchos sentidos, y que hoy ha recuperado un régimen autoritario de distinto cuño. Ya habitamos el país de la autocracia. Sí, en muchos sentidos sí. Ya habitamos el país de la hegemonía de partido. Sí, Ya llegamos a la destrucción de los contrapesos republicanos. sí, Ya llegamos a la sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo. desde luego. Ya llegamos al país de la simulación y la mentira como forma de gobierno. Sí, estábamos en ella en una parte y ahora la hemos profundizado. Ya habitamos el país del acarreo y la cooptación clientelar. Sí, también parte de nuestra historia, Ya llegamos al gobierno de la opacidad sin escrúpulos. sin duda. Ya habitamos el país de los políticos carentes de palabra. Sí, Ya habitamos el país de gobiernos de sordos e irresponsables. así es. Ya llegamos al país de la extorsión. Terrible, Ya habitamos al país de la militarización en aumento. dolorosísima. Ya llegamos al país del gobierno coludido y sometido con el crimen. Por desgracia, en muchos sentidos sí. Ya habitamos el país de alcaldes asesinados y degollados. Así es, Ya habitamos la Cuarta Transformación. así es. Y ya que se hicieron del país, ¿a dónde más nos llevan? Yo creo que es un proyecto que va a tener muchas dificultades para dejar el poder. Un proyecto no dispuesto a ser vencido democráticamente. Y ya operan la reforma hacendaria. Ya, Y ya viene la reforma electoral. eso pretenden. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los meses de enero y febrero. Y el chantaje y la extorsión judicial. Sí, pero sobre todo la sumisión de un poder que ya no es poder, sino es empleado del Poder Ejecutivo. Ya viene el reino de Ernestina Godoy. Por desgracia, así es. Concluye un año del gobierno de Sheinbaum. Concluye un año del momento de Sheinbaum en el peor momento, me parece, de credibilidad pública de lo que ha sido el obradorismo, y esta parte de Sheinbaum está en problemas muy importantes de gobernabilidad del país. 7 años de lo que llaman la Cuarta Transformación. 7 años de los que ellos han autonombrado la Cuarta Transformación. El segundo país más letal para periodistas. Terrible. La libertad de expresión intimidada. La libertad de expresión, intimidades del poder, como por cierto no habíamos visto en algunas décadas. Además, la economía estancada. No crecemos. Es un problema muy importante. La inseguridad jurídica para inversiones. Así es, y además con las inversiones que tenemos, con una enorme inseguridad que viven empresarios y sobre todo pequeños y microempresarios en México. La deuda pública sin precedentes. Enorme. Concluye el primer año del gobierno de Sheinbaum. Concluye. 7 años de la llamada Cuarta Transformación. Así es. 7 años de complicidades y de escándalos de corrupción. Sí, por desgracia sí, y también de un relato que por mucho tiempo trajo a buena parte del país con una enorme credibilidad en ese proyecto. Creo que hoy esa credibilidad, hoy por hoy, empieza a desmoronarse de manera muy significativa. El reino del huachicol fiscal. El mayor atraco a la República del que tengamos memoria. Los tiempos de redes de empresas fantasmas. Sí, las teníamos, las seguimos teniendo, siguen creciendo. De las factureras. Las teníamos. 7 años del país de la impunidad. Más de 100 del país de la impunidad. La grandeza ha escrito el señor de Palenque. Bueno, sí.
un elogio a sí mismo. ¿Ya la leyó? No la he leído. ¿Tendrá algo rescatable? Pues me parece que es importante leer cómo se concibe a sí mismo el señor que gobernó este país. Por cierto, ¿usted pensó que la presidenta Sheinbaum gobernaría por su propia cuenta? No, siempre pensé que tendría una relación muy importante con López Obrador, pero los niveles de crisis que hoy tiene me hacen advertir que incluso ahora, en esta crisis tremenda, no está dispuesta a una ruptura con quien le ha heredado un país con estos problemas. En todo caso, ¿le dará tiempo a la presidenta a desprenderse del poder y la sombra de AMLO? El problema tiene que ver con la voluntad de la presidenta. Y creo que esa voluntad no está presente de momento, creo. ¿Debería? Sin duda. ¿Tendrá esa habilidad? La habilidad la tiene. Lo que no tiene es la claridad política para entender que es ella hoy la jefa del Estado mexicano. ¿Hay algún hecho que confirme esas habilidades? Sí, me parece que a lo largo de su vida y de su historia tuvo la capacidad de dialogar, de creer en cosas como la ciencia y de no construir este mundo ficticio en el que parece vivir celebrando en una operación de Estado en el Zócalo un gobierno que se deteriora todos los días. ¿La sumisión es una virtud? La sumisión no es una virtud en política, yo diría que en casi ninguna otra cosa. ¿Ve a la presidenta segura de sí? No, la veo perdiendo el norte y en momentos fuera de sí. ¿Vacío de poder? Sí, en cierto sentido sí, y desgraciadamente un poder que a veces ocupan mexicanas y mexicanos dispuestos a destruir la República. ¿La soledad del palacio? Muy sola, ¿Se está quedando más sola? sí, creo que ha decidido gobernar en soledad hasta de las gentes más cercanas a ella. ¿Le queda un equipo? Lo tiene a distancia. ¿Todos se hundirán con AMLO? No lo sé. Yo creo que falta saber cuál es el destino de este gobierno y del propio López Obrador. El Maximato se ha manifestado. Bueno, hay rasgos, sin duda, de eso, pero hoy vivimos un país completamente distinto al de aquella época del siglo XX. ¿Para qué le servirá en todo caso a este país que la presidenta siga los mismos pasos de AMLO? Pues ellos suponen que para consolidar algo que no es un movimiento, sino un aparato de Estado y sobre todo para no irse del poder. No están dispuestos a absolutamente ningún cambio que incluya un riesgo de que ellos pierdan el poder. ¿Se requiere más tiempo para saber cómo gobernará? Creo que nos ha dado ya todos los elementos. Lo que se requiere más tiempo es ver qué cosas va a poner en juego la realidad y qué cursos de acción va a tener que tomar la relación con los Estados Unidos. Hoy está siendo determinante para las acciones e incluso, digamos, para las modificaciones que ha tenido que hacer la presidenta. ¿Gobierna? Gobierna parcelas del país. ¿Usted pensó que por ser académica tomaría decisiones por la vía del conocimiento técnico que por las emociones? No necesariamente, lo creo en función de su propia historia política y creo que más allá de su condición de académica, lo que volvió interesante su proceso fue la posibilidad de tener un diálogo distinto al que AMLO construyó a lo largo del tiempo. ¿Usted la creyó demócrata? Creo que lo fue parcialmente en una parte de su historia. ¿Se puede dejar de ser demócrata? Se puede. ¿Usted lo es? Lo he sido a lo largo de mi vida. ¿Cómo lo sabe? Pues he ejercido profesional, académica y personalmente en ese ámbito y he abrazado causas que tienen que ver con ello. La presidenta Sheinbaum nos trata como le gustaría que ella fuera tratada. No lo sé. ¿Usted sí distingue la realidad de la percepción? Pretendo. ¿La percepción se puede construir, Claro, manipular? claro. ¿Y la realidad? También Concluye el primer año del gobierno de Sheinbaum. concluye. Ya desde sus primeros 6 meses se sumaron 704 asesinatos con tortura. Terrible. Ya desde sus primeros 6 meses se suman 260 mutilaciones o descuartizamientos. Terrible y además terrible que ni siquiera den cuenta de los datos de lo que está ocurriendo en México. Ya desde sus primeros 6 años se suman 200 masacres y 156 fosas. Terrible. Debemos normalizar los asesinatos y la violencia. Debemos recobrar la indignación por lo que pasa en nuestro país. La normalización de la violencia y asesinatos ya es una política de gobierno. En algunos sectores del país sí.
¿En qué les beneficia tergiversar las cifras de asesinatos y desaparecidos? Pues intentan construir lo que han intentado hacer desde hace tiempo, propaganda por encima de los hechos, por encima del enfrentamiento del problema, consolidar lo que son en el poder, no cambiar la realidad. ¿La presidenta se puede llamar a engaño? No, ¿A la presidenta la malinforman o le ocultan? no, ella es cómplice de esa información. A estas alturas, Sheinbaum prefería que le engañen o enfrentar la realidad. No sé qué prefiera. Preferiría evadirse de la realidad que confrontarla. Me parece que la evade sistemáticamente. ¿Hasta ahora la ha evadido o la ha confrontado? La estrategia es evadirla. Para enfrentar la realidad no necesitaría investigar y revisar a su antecesor. Necesitaría hacer eso y necesitaría ser más honesta consigo misma. Para enfrentar la realidad no necesitaría investigar y revisar a los hijos de su antecesor. Sin duda, a ellos y a toda la red que conforma el obradorismo en México. ¿Necesitaría combatir a los gobernadores coludidos con el crimen organizado? Por supuesto. ¿Lo podrá hacer? No, porque ha sido beneficiaria de ellos a la hora de contender políticamente. Si Sheinbaum no puede ni desprenderse de AMLO, ¿qué hace pensar que podría desprenderse de las complicidades con el crimen? Los límites que impone el proceso de gobernabilidad. ¿Se podrá cuantificar el daño intervenido por el crimen organizado en estos años en la Cuarta Transformación? Creo que es susceptible de ser evaluado. ¿La democracia en manos del crimen organizado? No hay democracia si el crimen organizado es quien domina México. ¿La erosión del crimen a la democracia es reversible? La recuperación de un nuevo proyecto democrático del país es el camino y eso haría reversible lo que hemos vivido, sin que yo considere que lo que teníamos previamente era una democracia consolidada o cercana a estarlo. ¿Se creerá la presidenta dueña de la verdad y la razón? Supongo que a veces sí, la soledad del palacio eso implica. ¿Y la tiene? No, ¿Qué les hace sentirse impunes? que lo son, que dominan el poder, que no hay un contrapeso, que no hay poder judicial, que se sienten, a veces, a ratos, los responsables y los depositarios de la voluntad de todo el pueblo. Déjame insistir. ¿A dónde llevan al país? Al desfiladero. ¿Revuelta en puerta? En algunas zonas del país es posible. ¿Saqueos, linchamientos, motines? Sí, van a enfrentar problemas de gobernabilidad muy graves si no dan un cambio de timón y recuperan el norte. ¿Hay justicia en la ira? No creo. ¿Hay justicia en los nuevos ministros? De ninguna manera. ¿Pensarán que controlarán al país por las vías de las organizaciones criminales? Creo que ellas serán cómplices de algunos intentos en esa dirección. ¿No gobiernan en conjunto? En algunos lugares del país sí. ¿Sinaloa es una muestra? Sinaloa, Culiacán en concreto, hoy es una muestra y una muestra muy dolorosa de lo que pasa en México. ¿Tabasco? Tabasco y la complicidad con todo el obradorismo. ¿La Barredora? Ese es el nombre de un cártel. ¿Qué hace posible que en este país lo sigan gobernando quienes lo gobiernan? La incapacidad hasta ahora de una oposición de construir una figura que aglutine y enfrente lo que hoy conocemos como el obradorismo. Todavía se duda que el negocio del crimen organizado es uno de los 4 pilares del proyecto económico de la llamada Cuarta Transformación. Creo que fue parte de una decisión que tomaron en el curso del gobierno, no un proyecto previamente construido, Ahora mismo el crimen organizado de los mayores empleadores en este país. sin duda. El masivo reclutamiento de nuevas fuerzas de jóvenes como sicarios. Sin duda y muy doloroso. Además, nueva reglamentación de vapeadores para aumento del mercado negro. También un absurdo más de este gobierno. Y en medio de todos, el cártel Jalisco Nueva Generación. Y en medio de todos, el crimen. ¿A quién le conviene un país sometido al terror del crimen organizado? Al crimen organizado. ¿No hay que llamar a los actos terroristas por su nombre? Sí, ¿Cuántas cabezas degolladas y bombas en las calles hacen falta para nombrarlos así? ninguna más Lo son. lo son. ¿El negocio del crimen será arrebatado por los estadounidenses? Creo que puede haber pretensiones en esa dirección. Sheinbaum acabará por abrir la cooperación militar con los Estados Unidos contra el crimen organizado. Sheinbaum coopera hoy con los Estados Unidos en términos militares para enfrentar a una parte del crimen organizado. Trump cada vez más directo. Así son los posfascistas. ¿Intervención militar posible? Posible sí, muy improbable.
necesaria. No, Si cae Venezuela, cae la cuarta transformación. no, Si sale Maduro, vienen por AMLO. no. Estados Unidos dejará un cambio de modelo económico en México por contener la migración. No creo. ¿Qué provecho sacará Trump del gobierno hegemónico de Sheinbaum? Buscará obtener provechos económicos, particularmente. Esto es lo que más le importa a Trump, que también trata de construir una nueva hegemonía en el mundo. Eso es lo que creo que busca. Beneficios económicos y beneficios políticos. ¿El populismo los une? El populismo los une, Además, el maximato viene apoyado con las botas militares. sin duda. Cambio constitucional al artículo 129. Así es. Todo el poder al ejército. Un error histórico. En tiempos de paz y guerra incluso. En tiempos de paz, en cierto sentido, aunque vivimos una violencia desmesurada que debería suponer un nuevo proyecto de seguridad nacional. Por cierto, Sheinbaum habrá medido el alcance de hacer un supersecretario en García Harfuch. Yo creo que sí. ¿Qué está haciendo García Harfuch con la secretaría? Está estableciendo las relaciones más directas que puede con los Estados Unidos y creo que es el personaje más cercano a la presidenta. Hijo del director de la temida Dirección Federal de Seguridad. Así es. Nieto del general involucrado en la matanza de Tlatelolco. Así es. Algo sabrá de tortura, extorsiones y desaparición. Habrá que acreditarlo. La inteligencia política y policial ha servido más para callar a los opositores políticos o a los criminales. Creo que ha amedrentado mucho más a los opositores políticos. Omar García Harfuch hace más inteligencia política para combatir el crimen. García Harfuch es un policía. Es un policía formado ahí. Y creo que se advierten algunos cambios respecto del periodo de Andrés Manuel. Pero sobre todo, se advierte también una confrontación de García Harfuch con López Obrador. En todo caso, hay institución más desarmada que los policías. Deberíamos regresar a la policía civil. ¿Acabarán nuestros policías convertidos en militares? Nuestros policías ya no son policías, son militares. ¿Sabrán la diferencia entre policías y militares? Intentan que no exista, ¿Lo sabrá Sheinbaum? lo sabe. Y ya impulsan el servicio militar obligatorio. Eso entiendo. ¿La complicidad delictiva y opresora de la presidenta ya no tiene quien la detenga? Sí, el país. El país organizado. ¿Lo podrá? Me parece que sí. Usted mismo se preguntó si no van a criminalizar ya la protesta con la ley de inteligencia para la seguridad pública. Lo intentan, pero no lo lograrán, me parece. La dictadura echada a andar. Lo intentan, no hemos llegado ahí. ¿Qué falta? Falta que no haya capacidad de contar los votos en una elección. ¿Apoyarse en la milicia en todo caso es fortaleza o debilidad? Es fortaleza cuando hay un proyecto claro, civil, de seguridad pública. No es el caso mexicano. Concluye el primer año del gobierno de Sheinbaum. Concluye, penosamente, pero concluye. Y para el 2026 Morena buscará 10 millones de militantes. Eso es lo que el operativo de Estado va construyendo. Veremos si se pueden contar los votos, cuáles serán los resultados. Más presupuesto y capacidad ilegal para cooptación de votos. Han utilizado al Estado entero para torcer los resultados electorales. Más presupuesto para concentración del poder. Más ruptura de la equidad de la competencia política. ¿El país en sus manos? Eso intentan. ¿Quedará en intento? Si la gente lo decide, me parece que sí. En fin, en 2027 ganará quien coopte a más o quien logre movilizar a más. Creo que quien tenga la capacidad de construir un proyecto alternativo a este. ¿Los hay? Creo que los hay. ¿Tienen nombres? Sí, muchos son anónimos, no públicos. Se están construyendo. En todo caso, gana quien convoque más a la justicia o a la venganza. Depende. Gana quien convoque ya no a la unidad, sino a la paz. Es un camino. Quien controla el crimen se quedará con el país. No lo creo. ¿Le quitarán al crimen organizado los intermediarios sociales? Es parte del futuro, no lo sé ahora. Es parte de la oposición. La oposición tiene que redefinirse, replantearse, reconstruirse. ¿La ve? Veo algunos intentos. ¿Solo quedan las figuras disruptivas, No, ni mediáticas? no. El país tiene otras condiciones para poder construir figuras que hagan un planteamiento auténticamente de Estado. Por cierto, la política hay que rescatarla. Sí, la palabra, y el diálogo, y la pluralidad.
¿Cómo le recuperamos su dignidad? Reconociendo al otro, para empezar. Reconociendo las diferencias, para continuar. Hay oposición. Existe, sí, social y política. ¿Saben al menos cuál es el enemigo común? Creo que lo saben, no han sido capaces de organizarse aún. ¿Cuál es? El enemigo común es el autoritarismo rampante que vive México y la idea de que hay unos pocos que se quieren adueñar de todo el país. Para defender la democracia, don Alfredo, no es necesario contar con demócratas. Así lo planteaba Castillo Peraza y tenía razón. Los hay. Los hay en México. ¿En dónde se concentrará la resistencia para la defensa de la democracia? Yo creo que se tiene que concentrar en impedir que haya una reforma regresiva de carácter electoral y creo que se deberá concentrar en las urnas el día de las elecciones. Se podrá. Se puede, ¿El silencio en democracia es complicidad? en ocasiones sí. Concluye el primer año del gobierno de Sheinbaum. Termina. 7 años de lo que llaman la Cuarta Transformación. La autonombrada Cuarta Transformación. Nos vamos. ¿Cuál es la advertencia? Necesitamos recuperar el país y eso incluye recuperar a los que piensan distinto a nosotros. Necesitamos crear un nuevo pacto que permita recuperar el Estado mexicano como pensamos los demócratas que debería existir. Feliz 2026. Feliz 2026.